6:29 a.m, muchas cosas pues pasando en materia económica. De un lado, como veníamos diciendo, Germán Ávila como cuarto ministro de Hacienda, hasta hoy presidente del Grupo Bicentenario, exmilitante del M19, economista de la Nacional, con recorrido en el sector vivienda y financiero, pero desconocido entre el mundo académico, sin reconocimiento internacional y gran incógnita hoy para los inversionistas y prestamistas del gobierno, tanto en Wall Street como en Colombia y en el mundo entero. Cuarto relevo en el Ministerio de Hacienda, que llega justo el día en que el gobierno de Gustavo Petro se corre de sus promesas y se quita de encima el pago de esos 3.2 billones de pesos que se había comprometido a pagar a 27 empresas de servicios públicos en todo el país. Un anuncio que hizo en las últimas horas el que será su colega de cartera, el ministro de Minas, Edwin Palma, quien se corre de las deudas de la opción tarifaria, que era el mecanismo que se había utilizado durante la pandemia del COVID-19 para fiarle y para prestarle la plata de la luz a los estratos 1, 2 y 3, que durante más de 2 años, es decir, a lo largo de 2020, 2021 y hasta abril del 2022, más de 24 meses, no pagaron el valor que les correspondía de la tarifa de energía, sino un valor mucho menor y muy inferior a los costos reales del sistema. Un almuerzo que no fue gratis, una deuda que fue creciendo, deuda que nunca pagaron esos estratos más bajos y deuda que sin que nadie se lo pidiera, dijo el presidente Gustavo Petro que la iba a asumir el gobierno nacional. Pero un anuncio que quedó en nada luego de que naufragara la ley de financiamiento en diciembre del año pasado y de cara a una reforma tributaria para este año que también luce bastante embolatada y que ahora la quiere pelotear el gobierno a través de un proyecto de ley, porque no se puede sacar por decreto, para que sean los ricos los que paguen la deuda de esos pobres. Saldo de luz de los estratos 1, 2 y 3 que la deben asumir ahora los estratos 4, 5 y 6, así como las industrias y comercios, pero con un agravante, y es que esos estratos más altos del país ya subsidian el 20% de las tarifas normales de los estratos más bajos y el otro 80% si lo asume en esos subsidios el gobierno nacional, que también adeuda casi otros 3 billones también a esas 27 empresas de energía por subsidios de luz de los estratos bajos que todavía no paga. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:32 a.m. Primero fue el sistema de salud, después el ICETEX, ni hablar del sector energético, también problemas en los subsidios de vivienda y ahora el problema es la plata para atender emergencias por lluvias. Esta es apenas algunos de los que están en la larga lista de entidades a los que no les alcanza la plata que está girando el gobierno nacional. En las últimas horas, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, confirmó que no hay plata suficiente en el fondo para atender emergencias que ya empezaron por las lluvias y que se necesita un giro de 1.9 billones de pesos. Es más, dice Carrillo que ese fondo para emergencias se queda sin plata en pocos meses. Es muy grave ese panorama teniendo en cuenta que hoy, cuando está empezando la nueva temporada de lluvias, más de la mitad de municipios del país tienen alguna alerta de deslizamiento o de inundación producto de la temporada de lluvias, según las cifras y los cálculos de pronóstico del IDEAM. La región más afectada hoy es Cundinamarca, por el alto nivel del río Magdalena, que ya tiene inundados 3 municipios, un río que aumentó el nivel en los últimos 4 días 5.2 metros. La alerta se extiende a Tocaima, Ricaurte, La Mesa, Girardot, Nilo, Guaduas, en resumen también a toda la región del Tequendama, alertas por inundaciones. El gobernador Jorge Emilio Rey dijo que en los últimos días ya son 30 municipios con alerta o emergencias por las lluvias y hay más. También hay emergencias de inundaciones en el Urabá antioqueño, en 5 municipios de Tolima, donde hay alerta roja por el desbordamiento del río Magdalena, sobre todo en Honda y también en Venadillo. Pero no solo es el Magdalena, ya están los primeros damnificados por el desbordamiento del río Cauca en el oriente de Cali, emergencias que se trasladan a Candelaria y a Tuluá. Mejor dicho, las emergencias son por todo el país y la Unidad de Gestión del Riesgo, que es el símbolo de la corrupción reciente en el país, es ahora la entidad que advierte que no tiene plata y que la que tiene no alcanza para estas emergencias en una temporada de lluvias que apenas está empezando. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:34 de la mañana. A propósito de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Fiscalía ya tiene clara la participación del exministro Ricardo Bonilla en el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad. Él, junto a su asesora María Alejandra Benavides, Olmedo López y Sneider Pinilla, coordinó el direccionamiento de contratos para supuestamente mitigar el impacto de las lluvias en el norte del país. Son los contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar por más de 92.000 millones de pesos y que eran para cumplirle a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público interesados en los negocios. Un chat del 14 de diciembre del 2023 del entonces enlace de la presidencia con el Congreso, Jaime Ramírez Cobo, enviado a Pinilla hablándole de la urgencia de los contratos porque se les iban a caer los créditos de la nación, es la principal prueba que tiene la Fiscalía General de la Nación en su contra. De la misma forma, la Fiscalía tiene documentada una reunión que ocurrió el 4 de diciembre de ese mismo año entre Olmedo López y el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El único propósito, eso es lo que cree el ente acusador de ese encuentro, fue pedirle que direccionara un contrato por 35.000 millones de pesos para Sahagún, Córdoba, y beneficiar al senador del partido de la U, Julio Elías Chagui. 2 días después, para cumplir la orden, Olmedo y el congresista se reunieron en el Tequendama en Bogotá, en ese hotel, para ponerse de acuerdo cómo sería la operación y darle cumplimiento a la orden del exministro Velasco. Otra de las revelaciones de la Fiscalía fueron las reuniones de la senadora indígena de La Guajira y del Pacto Histórico, Marta Peralta Epiayú. Se habría interesado indebidamente en un contrato por 2.170 millones de pesos para proveer maquinaria amarilla para Río Hacha, la capital de La Guajira. A ella, que niega cualquier vínculo con este escándalo, le tienen documentada una reunión del 19 de septiembre del 2023 en la sede de la Unidad de Gestión del Riesgo, a la que llevó a Isaac Francisco Riscala Rosano y Jorge Riscala, contratistas de inversiones, y RL SAS, que iba a ser la empresa beneficiada. La Fiscalía le va a compulsar copias para que la Corte le investigue y allí va a tener que explicar por qué los contratistas con los que fue se identificaron como empleados del Congreso. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 a.m. En Colombia, algunas entidades gubernamentales han comenzado a implementar medidas relacionadas con la menstruación en el ámbito laboral, aunque no se considera una incapacidad médica en sí misma. La última entidad en implementar esta medida fue el Ministerio de Minas y Energía, que emitió una resolución que permite hasta 3 días de trabajo en casa al mes para mujeres que presenten condiciones médicas justificadas. La persona debe presentar un certificado médico que evidencie su condición y recomiende el trabajo en casa. El certificado debe ser expedido por su EPS. La persona también deberá contar con un puesto de trabajo adecuado en su hogar, además de un equipo de cómputo y conexión a Internet para trabajar de manera virtual y cumplir con su trabajo y horario habitual. Ya habían implementado esta medida en el gobierno el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Superintendencia de Economía Solidaria. Siempre ha estado en el aire el debate sobre los periodos de menstruación y cómo afectan a las mujeres. La más reciente reacción vino del propio presidente de la República, Gustavo Petro, tras el hundimiento de la reforma laboral. Publicó un trino dirigido a las senadoras firmantes, acompañada por una foto de los 8 senadores señalados de hundir la reforma. Abro comillas: se ríen porque hunden que las mujeres trabajadoras iban a tener licencia laboral los días de menstruación. Brutal, cierro comillas. Petro presenta la menstruación como una incapacidad y enfermedad que afecta a todas las mujeres por igual y que necesitan incapacidad paga. Así generaliza todos los casos en las mujeres y las diferencia de los hombres. Estás escuchando Blue Radio.